Y para inaugurar estas jornadas tenemos a un ponente y a un amigo de la casa, Pedro Garibi, que ya venía de otra empresa que participó en las jornadas. Y bueno, tiene el compromiso, y así lo he puesto en el título, el compromiso y el reto de la gestión de la sostenibilidad de nuestras ciudades. Pedro, bienvenido de nuevo, ponte cómodo y espero que cautives a nuestro público en esta primera conferencia. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días a todos. Y bueno, muchas gracias por permitirme, Antonio, a la universidad, a todos los asistentes aquí por estar aquí, a los que estáis online. Y bueno, vamos a hablar un poco, ¿no? Siguiendo las palabras que ha dicho ahora el Ayuntamiento de Valencia y ha dicho Elisa, ¿no? Un poco vamos a hablar del compromiso y el reto, ¿no? De la sostenibilidad, de cómo se gestiona o cómo podemos gestionar la sostenibilidad de nuestras ciudades, ¿no? Son dos elementos que van de la mano, ¿no? El primero es que haya una voluntad, de hacer algo, ¿no? Que eso es adquirir un compromiso. Y la segunda parte es el reto, es decir, vale, una vez que me he comprometido a hacer algo, ¿cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Sería un poco la idea. Y os vamos a contar un poco cuál es nuestra visión y cómo desde T-Systems pues vemos un poco esta dualidad, ¿no? Este compromiso, esta necesidad, que es una necesidad global, no solamente de las ciudades o de empresas, sino también a nivel individual, y cómo pensamos que es la mejor manera de abordar, ¿no? este camino a la sostenibilidad desde una óptica, obviamente desde la óptica de la ciudad, ya que estamos en un foro que tiene ese sabor, ¿no? El título del congreso es de ciudades inteligentes y sostenibles, pues vamos a ponerle esa óptica en la ciudad, en el sector público, y vamos a ver cómo lo vemos y cómo creemos que es la manera de caminar de una manera adecuada, ¿no? Lo primero, como hemos dicho, vamos a hablar del compromiso, es decir, vamos a ver cómo hemos decidido que esto hay que hacerlo, ¿no? Os voy a enseñar una foto, ¿no? La primera foto, que es una foto que a día de hoy cada vez ahora mismo casi sería impensable, ¿no? Esto es año 2015, un poquito menos de 200 países en París, todos firmando lo mismo y estando de acuerdo en lo mismo, ¿no? Y mirad cómo está el mundo 7 años después, patas arriba. Pues bueno, en 2015, en la conferencia del cambio climático, pues luego lo firmaron más países, al final unos 206 países creo que fueron, llegaron a un compromiso de decidir, bueno, esto no puede seguir así, tenemos que cambiar, ¿vale? Se articularon una serie de propuestas que al final desembocaron en la ruleta esta que todos conocemos, que hemos visto un montón de presentaciones, de solapas, de un montón de lugares, ¿vale? Y se llegó a este compromiso global basado en 3 pilares fundamentales. Bueno, esto es una foto de la presidencia de México, que es de una esquina que me parece, ¿no? La perspectiva es, y se reconocen ahí algunos actuales enemigos, ¿no? que en aquel momento pues, dejaron atrás sus diferencias, ¿no? Y decidieron caminar de una manera conjunta, ¿no? Y en 3 pilares. Al final, mi abuelo decía, ¿no? que el compromiso de muchos, acuerdo de nada, ¿no? Era una frase que decía siempre mi abuelo cuando te reunías un montón de gente, decías, vamos a hacer, y no se hacía. Pues bueno, un poco lo que vamos a hablar después del reto es ese acuerdo que sea de algo, ¿no? A ver cómo podemos llegar a que este compromiso de muchos, este compromiso a nivel mundial, ¿no? Vamos a ver cómo podemos llevar la contraria a mi abuelo y que esto realmente, ¿no? Bueno, yo creo que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? Que es verdad. Y bueno, pero en aquel momento pues se tenían que llegar a acuerdos de máximos, ¿no? Poner de acuerdo a gente con realidades tan diferentes como un pequeño país asiático o un gran país occidental o al revés, ¿vale? Pues es complicado. Entonces llegaron a 3 puntos principales, que era hay que caminar en pos de la erradicación de la pobreza, de la protección medioambiental del planeta y de igualdad de oportunidades para todos, de intentar que la prosperidad o que la realización de las personas sea igualitaria, ¿no? Estos son 3 pilares básicos que yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no? firmaría y, de hecho, cualquier país de estos 200 firmó, ¿no? De estas completas realidades, ¿no? De esta vuelta al mundo, firmaron una agenda conjunta. Pero este no fue el primer acuerdo que se hizo, ¿vale? Esto viene año 2000, ya no sé si se acuerda alguien de los objetivos del milenio, ¿no? Esto fue la primera, unos poquitos menos de países, pero también una agenda basada en algo parecido, igual menos social, pero en algo parecido de cambio climático, de erradicación de pobreza. Estos objetivos del milenio pues no calaron, no se trasladaron a actividades reales.
Ahora parece que estamos en 2015, 15 años después, se reunieron otra vez en París, vieron hasta dónde habían avanzado y decidieron redoblar la apuesta, es decir, no solamente objetivos del milenio, sino objetivos de desarrollo sostenible. Le metieron esta pata de sostenibilidad, esa pata más social, ¿vale? Y parece que esto se ha calado, ¿no? Ahora, pues, este congreso ha cambiado de nombre, por ejemplo, todos, ¿no?, nos hemos vuelto un poquito más verdes, un poquito más demandantes también, ¿no? No solamente como actores, sino como receptores de servicios o de productos, como clientes o como ciudadanos, nos hemos vuelto más sensibles, ¿no?, a que lo que nos venden, a que lo que nos ofrecen, a que las actividades que demandamos sean un poco más enfocadas, ¿no? A estas tres líneas somos un poco más todos responsables y todos más sociales. Y probablemente, si no nos cargamos esto, en 2030, porque ya estamos a mitad de camino del 2015, estos son objetivos cada 15 años, estamos a mitad de camino, estamos a mediados del 2022, ¿vale? Nos queda otro trozo por recorrer, el mismo camino que hemos hecho del 2015, y en 2030 probablemente volvamos a hacernos el examen, ¿no?, de ver dónde hemos llegado, y volverán a llamarse objetivos de lo que sea, pero probablemente esto yo creo que no tiene marcha atrás por muy momentos puntuales de crisis como los que estamos ahora. Entonces, la segunda parte es, vale, ¿y nosotros qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que este compromiso, que este gran esfuerzo político, que este gran esfuerzo a nivel mundial que se realizó, vamos a ver cómo lo podemos integrar en nuestro día a día? Y el reto, ¿no?, el reto de hacer que eso capilarice, ¿no?, que eso, bueno, estamos ahora en un momento, en un foro de administraciones públicas, de ayuntamientos, en un foro municipal, y el reto es un poco ese, ¿no?, es este gran elemento de ODS, estas grandes buenas acciones, ¿no?, vamos a ponerlas cada uno en nuestra realidad. No es lo mismo la realidad que tiene una capital de provincia mediterránea occidental europea, como es la que podemos estar, con la realidad que puede tener una ciudad grande asiática o una pequeña ciudad en Estados Unidos, ¿vale? Son realidades diferentes y cada uno tenemos que adaptarlo a nuestra realidad. Y no es lo mismo una acción municipal que una acción de una gran corporación o que una acción que podamos hacer cada uno en nuestra casa a nivel particular, ¿no? Entonces, este es el objetivo, ¿no? Estos valores tan bonitos, vamos a acabar con la pobreza, vamos a hacer ciudades y comunidades más sostenibles, vamos a mejorar la vida en los océanos, en la tierra, todas estas buenas ideas, ver cómo nos aplican a cada uno en nuestro ámbito de actuación. Para ello, ¿cómo concretamos, ¿no? ¿Cómo concretamos la sostenibilidad en nuestro ámbito? Pues bueno, hay varias organizaciones y varios estándares que, bueno, algunos son españoles, otros son a nivel europeo, otros son a nivel mundial, que nos dicen un poco el camino, ¿no? Y el camino, analizándolos, al final se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Cada uno tiene sus propias ideas y sus propias particularidades, pero al final es un camino que está basado en 4 pilares fundamentales, ¿no? El primero es el que hablábamos antes, ¿no? Es ver quién soy yo y dónde estoy, cuál es mi ámbito de actuación, dónde estoy, dónde me muevo, ¿no? Y cuál es el impacto de mi actividad, ¿no? Una industria privada, una administración pública, un sitio en Occidente, un sitio en Oriente, un sitio en cualquier otro, ¿no?, en cualquier otro ámbito de mi actividad, ¿no? Tenemos que analizar este contexto y ver un poco cuál es mi repercusión sobre la sostenibilidad y sobre el bienestar del planeta, ¿no?, que es de lo que se trata. El segundo punto es, una vez que sé dónde estoy, cuál es mi sitio en el mundo, ¿no?, y cuál es mi impacto por ser quien soy o por la actividad que yo desarrollo, es particularizarlo. Es decir, muchas gracias. Es como yo, pues en este caso, ¿no?, como un municipio aquí en España, en la Europa occidental, ¿no?, tengo un contexto, pero luego, como, vamos a poner el ejemplo, ¿no?, que estoy aquí en Valencia, como ciudad de Valencia, tengo mis propios indicadores, mis propios problemas, mis propias inquietudes, mis propias sensibilidades, ¿no? Pasar de ese contexto, de este elemento contextualizado, a un elemento de estrategia local, ¿no?, de una estrategia particularizada a mi actividad concreta, ¿no? El siguiente punto es tener herramientas de seguimiento y medición, ¿no? Aquí hay me gusta una frase, ¿no?, que dijo un gestor de la calidad, un ingeniero de gestión de calidad de IBM, que se llama, creo recordar que se llamaba William Moore, creo que era, y que decía que lo que decía era, bueno, os acordáis, ¿no?, los billetes de dólar de Estados Unidos, ¿no?, que ponen God we trust, ¿no?, en Dios creemos o en Dios confiamos.
él decía, sí, in God we trust, pero los demás me tienen que traer datos, ¿vale? O sea, no me vale con tener una gran voluntad, saber dónde estoy, saber lo que quiero hacer, necesito herramientas que todo eso que yo estoy haciendo me lo particularicen y yo sea capaz de medir con datos el impacto de mis acciones y saber hacia dónde estoy caminando, qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Y finalmente, otro elemento casi tan importante como todos los anteriores, saber comunicarlo. Lo hemos hablado antes, como consumidores, como ciudadanos, como personas particulares, demandamos que los elementos, las instituciones, las empresas, los productos que consumimos o los servicios que nosotros consumimos como ciudadanos, pues sean de cierta manera, ¿no? No sean como hace 30 años que nos daba todo igual, no sé, ahora se miran otras cosas, ¿no? Empezamos a mirar el reverso de las etiquetas de la ropa, empezamos a mirar cuáles son las acciones, qué implican las acciones que tenemos, y las empresas y las ciudades, sobre todo, tienen que saber comunicarlo. Comunicarlo de dos maneras, comunicarlo a nivel externo, a nivel del contribuyente, a nivel del ciudadano, para hacer valer sus acciones, pero también comunicarlo a nivel interno, es decir, hacer pues un acto, ¿no?, de formación interna y de concienciación interna para que todos los elementos de esa organización sepan en pos de qué objetivos y en pos de qué están trabajando, ¿no? Si me permitís, vamos ahora, en estos últimos minutillos, a analizar cada una de estas 4 patas, ¿no?, con ejemplos concretos y con elementos concretos, porque esto, bueno, se quedan en marcos normativos, pero vamos a ver, bajo nuestro punto de vista, cómo es la mejor manera de adecuarlos a una ciudad, ¿no? Lo primero es el análisis de contexto. ¿Vale? En análisis de contexto, acordemos, tenemos estos 17 objetivos globales, 169 metas, 232 indicadores, tan bonitos y tan genéricos con acabemos con las desigualdades, vamos a reducir el índice de pobreza, vamos a hacer comunidades más sostenibles, ¿vale? Todos de acuerdo, pero hay que ver cómo lo particularizamos, ¿no? No es lo mismo cómo pretende acabar la pobreza el Ayuntamiento de Valencia o cómo tiene que acabar la pobreza un ayuntamiento de una ciudad de Burundi, ¿no? Tenemos que tener un marco que nos permita, ¿no? Y para eso, obviamente, nos tenemos que fijar en las organizaciones que se dedican a esto, ¿no? Tanto a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel local, ¿no? Aquí tenéis algunas de ellas, ¿no? Tanto pues, Eurostat, la Red Española de Desarrollo Sostenible, la Agenda Urbana Española, el Ministerio a través del Instituto Nacional de Estadística y otras organizaciones privadas tipo de normalización, tipo ENOR u otro tipo, al final nos dan un marco de convivencia y de actuación en nuestro territorio, ¿vale? Aquí estamos hablando, como hemos dicho antes, ¿no?, de ser una ciudad, en este caso, ¿no?, en Europa, en España, y tenemos nuestra propia realidad. Esto nos aterriza los indicadores, es decir, igual para medir la pobreza me tengo que fijar en el índice de Gini, ¿no?, o el P20, el P80, P20, para hacer una distribución de la riqueza. Igual en otro país o en otra ciudad eso es impensable, porque están a años luz de llegar a esto y tienen que ver cuánta gente se muere de hambre y puede ser su indicador de pobreza, ¿no? Aquí, afortunadamente, no estamos en eso. Entonces, todo eso tenemos que bajarlo a nivel de ODS, meta y KPI, indicadores, ¿vale?, que nos alimenten eso. Una vez que tenemos este marco occidental, lo que podemos hacer es buscar información. Mucha de la información que tenemos de nuestros ayuntamientos ni siquiera reside en los ayuntamientos, o se puede encontrar, mejor dicho, fuera de los ayuntamientos. Para que os hagáis una idea, en el estudio que nosotros hacemos cuando acompañamos a las ciudades, estamos hablando de unos 150, 140, 150 indicadores a nivel específico que son de aplicación en España, que son adaptables en España. De esos 150, aproximadamente una tercera parte, aproximadamente 50, igual alguno más, se pueden encontrar de cualquier ciudad española sin ni siquiera entrar en la sede o en el CPD o en las oficinas de esa ciudad. Son datos que nos podemos encontrar en datos europeos, en datos del Ministerio, en organizaciones privadas que generan estos datos, tipo Ecoembes, o en organizaciones que recopilan datos como Gobierno, o en portales de datos abiertos de las comunidades autónomas. Tenemos un tercio de la información disponible que podemos verlo. Eso también es analizar el contexto, es decir, qué es lo que sé de mí y qué es lo que pueden saber de mí y qué puedo saber de mi entorno, porque si yo puedo saber la realidad de mi ciudad, también puedo saber la realidad de mi ciudad vecina y puedo empezar a hacer comparaciones, como luego veremos. Y finalmente tenemos que definir nuestro catálogo de indicadores. Sé mi contexto, sé lo que puedo tener, y puedo tener un catálogo estandarizado, es decir, puedo saber mis indicadores, mis KPIs que afectan a metas y ODS estandarizado por mi realidad como ciudad española, o puedo tener un catálogo específico, vale, y además, como soy Valencia, sigo particularizando en el ejemplo de aquí de esta ciudad, pues me implica
que tengo más foco en estos ODS, en estas metas, entonces recopilo más indicadores de estos del catálogo de 150 que hablábamos, aparte de estos 50 de estandarizados, puedo llegar pues incluso a los 150 ya buscando en fuentes internas, buscando en documentación y buscando en mi manera de gobernarme como ciudad, ¿no? Como institución. Esto al final implica tener, ¿no? Un punto de partida. Aquí os voy a poner unos ejemplos, ¿no? De últimamente los pliegos han salido bastantes pliegos de los objetos inteligentes de ciudad y os voy a poner ejemplos de puntos de partida de esos pliegos. No eran pliegos orientados a sostenibilidad, pero eran bastante indicadores. El primero es la iniciativa Horizonte Sevilla Inteligente, ¿no? Como veis aquí, la estructura de datos y de punto de partida de Sevilla, ¿no? Con un montón de sistemas interconectados, una estructura muy potente. Segundo es, bueno, probablemente alguno de por aquí lo conozcáis, este es el de la iniciativa Conecta Valencia Inteligente, ¿vale? Es una estructura mucho más plana, mucho más, también probablemente el gráfico sea más alto nivel, pero son diferentes maneras de gobernar una ciudad, ¿no? Son diferentes maneras, y estos son datos públicos y estos son los puntos de partida que muchas ciudades inteligentes, que muchas ciudades que hacen digitalización, entonces tenemos que partir de aquí. Y también tenemos una realidad, que pese a que tengamos todo esto, al final muchos de nosotros seguimos trabajando con herramientas más manuales para ciertas cosas. El Excel es un icono, pero podemos estar hablando de programas ad hoc, bases de datos personalizadas. Entonces, este es nuestro punto de partida a la hora de, acordaros ese avión, de ir aterrizando, ¿no? De dónde parto, aparte de estos indicadores que tengo de nivel de contexto que los puedo obtener, cómo empiezo a buscar en mi casa lo que tengo, ¿no? Para llegar a completar mi catálogo personalizado, que es lo que mi hoja de ruta hacia esta sostenibilidad, ¿no? Hasta esta Agenda 2030. El siguiente punto de la estrategia, ¿no? De cómo yo como ciudad actúo es ver mis políticas, cómo las mido, bajo qué prisma, ¿no? Al final, una realidad, ¿no? Este cilindro son las acciones, ¿no? Imaginemos que son las acciones que realiza un ayuntamiento, ¿no? Porque esto no es nuevo. Los ayuntamientos llevan trabajando a favor de los ciudadanos desde que se crean, ¿no? Es su leitmotiv. Entonces, toda acción, sin que de por sí, tiene un impacto y tiene un impacto, la mayoría de veces positivo, en la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo medimos ese impacto? Pues al final es lo que nos va a dar una serie de indicadores, ¿no? Tenemos este mismo cilindro, lo podemos ver como un círculo si lo miramos como un prisma, si lo miramos con otro puede ser un cuadrado, pero al final refleja, es una foto o es una vista de las acciones realizadas por una corporación, por una empresa, por un ayuntamiento, ¿no? En este caso. Entonces, lo podemos ver desde el punto de vista de los ODS, con nuestra ruleta multicolor de ODS, y sería un prisma de verlo, ¿no? Cómo mis acciones impactan en cada uno de los ODS, pero igual no es la realidad del ayuntamiento. Los ayuntamientos a veces se rigen por planes de acción que vienen dados quizás por la Agenda Urbana Española o por planes de acción municipal o por planes de inversión municipal, los famosos PAM y el PIM, ¿no? Que parecen casi un chiste, pero bueno, muchas veces los ayuntamientos se basan en estas líneas estratégicas para medir su actividad. Todo esto debemos ser capaz de mapearlo, ¿no? Tenéis aquí abajo un ejemplo de cómo la Agenda Urbana Española ya recoge ese trabajo, ¿no? El documento de trabajo de la Agenda Urbana Española, veis aquí que mapea mi Agenda Urbana Española con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda Urbana Europea, con la Agenda Urbana Internacional, ¿vale? Y esto lo hace para cada uno de los ejes estratégicos de la Agenda Urbana Española y cada una de las metas de la Agenda Urbana Española, ¿vale? Al final están interrelacionados. Yo hago una actividad basada en ordenar el territorio y esto me impacta en el ODS 2.4, ¿de acuerdo?, de actividades agrícolas sostenibles. Obviamente, es la misma acción, pero le estoy dando dos visiones diferentes y tengo que ser capaz de verlas, porque me puedo estar guiando, no tengo por qué guiarme, son los ODS, que hemos empezado hablando de ODS, pero al final las acciones de sostenibilidad son acciones de cómo intento mejorar la vida, ¿no? Y esta mejora de la vida la puedo mirar desde diferentes ángulos, desde diferentes prismas, obteniendo diferentes cuadros de mando. Eso sería un poco la idea de desde dónde parto y al final qué es lo que quiero conseguir. Quiero conseguir una medición, ¿no?, en base a diferentes líneas estratégicas. El siguiente punto lo hemos hablado antes, ¿no? El tercer punto, ¿os acordáis de aquella pirámide? Es definición de contexto. El segundo punto es cómo
voy a particularizar ese contexto, y el tercero es tener herramientas, ¿no? Y aquí tenemos, os voy a dar algunos ejemplos de lo que nosotros creemos, y nosotros hablando con muchas corporaciones municipales, creemos que se demanda en estas herramientas de seguimiento y medición, ¿no? En esto, ¿no? Lo que hablábamos antes de, venga, traedme datos y enseñádmelos, ¿no? Ponedme bien claro lo que estoy haciendo y cómo lo estoy mapeando y cómo lo estoy visualizando, ¿no? Tenemos que tener cuadros de mando ejecutivos globales que sirvan para tener una visión, pero tenemos que ser capaces de bajar a detalle. Tenemos que ver, en este caso es un enfoque de ODS, ¿no? Podríamos buscar otro enfoque basado en otros planes o en otras líneas, en otros filtros, ¿no? De visión de nuestra actividad, pero tenemos que ver en cada ODS cómo estoy impactando, cuáles son mis metas, cuáles son mis logros y cuáles son mis indicadores particularizados. Es decir, estas metas y estos logros, 35% del ODS 1 no es un 35% que yo saco el dedo y digo, pues creo que voy un tercio más o menos del camino hecho. No, esto se basa en datos, en medición, tenemos estadísticas, tenemos metodología de Eurostat, tenemos un montón de metodología que nos indica cómo puedo hacer este camino para medir mi impacto en los diferentes ODS, ¿no? Y en mis diferentes KPIs o metas que yo estoy decidiendo como ciudad o como organización que quiero ir y que quiero mejorar en ciertos aspectos, ¿no? Y luego, lo que hemos hablado antes, al tener yo esta capacidad de compararme, esta capacidad de tener un catálogo de datos estandarizados, me puedo comparar con otras ciudades de mi entorno. En el caso aquí de Valencia, pues igual elijo compararme con Barcelona y con Murcia, que son mis capitales de provincia más cercanas. O igual decido compararme con Bilbao y Sevilla, porque son ciudades que considero que son equivalentes. O igual decido compararme, hacer una comparativa vertical con la media de España y la media de la Unión Europea. No lo sé, pero tengo que poder... Igual tengo un 8% de paro y pienso que está bien, me comparo y igual no está tan bien, o al revés, ¿vale? Entonces, también esta comparativa de contexto creemos que es algo necesario para contextualizar mi actividad y mis logros. Y finalmente, lo que hemos hablado antes también, ¿no? Cambio de filtro, es decir, vale, me estoy comparando con la ruletita de los ODS, que está muy bien, es un elemento de comparación muy potente, pero si me quiero mover a mi plan de acción municipal, a mis ejes estratégicos, a mi plan de acción que lo he elaborado hace 10 años, incluso antes de plantearme yo una política de ODS, y tenemos que ser capaces, ¿no?, de cambiar el filtro de la cámara y de ahora quiero ver el círculo porque lo estoy viendo en el ODS, pero quiero cambiar la cámara y quiero ver el cuadrado a ver cómo está impactando en mi plan de acción municipal, ¿no? O en mi plan de acción o en mis líneas estratégicas de trabajo, ¿no? Esos yo creo que son elementos necesarios y básicos que tiene que tener toda herramienta de seguimiento y medición de una actividad tan compleja y tan grande. Poder ir de lo más general, de lo más ejecutivo, por así decirlo, a lo más concreto, poder compararme y poder cambiar, ¿no?, esta visión y estas posibilidades de comparación. Y finalmente, informar. Pues aquí algunos ejemplos de reporte. Informar tanto a nivel ciudadano, a nivel de poder enseñar a los ciudadanos a través de canales sociales, a través de mis canales web, de mis canales digitales, de acciones formativas, de lo que sea, pero también internamente. Es decir, cuando yo tengo una reunión en mi organización trimestral, anual, sobre cierta actividad, poder sacar rápidamente los indicadores y poder ver y poder mostrar cómo estoy actuando y poder formar e informar a mis colegas de cómo está la situación en ese momento, ¿no? Y también otro elemento importante es dentro de las propias herramientas que sirvan como elemento de difusión interna, ¿no? Yo si estoy viendo una herramienta que sepa cómo se están controlando las cosas, bajo qué normativa, cuáles son las líneas, las reglas del juego que me estoy marcando, porque si no, al final lo que pretendemos o lo que creemos que debería ser esto es una comparativa igual, ¿no? Si yo me estoy midiendo de una manera, puedo quedar muy bien en la foto, si me mido con otros parámetros, pues no, pues vamos a tener una serie de marcos estandarizados y de marcos que no los definimos nosotros, esos vienen definidos y ha habido un trabajo muy importante, ¿no?, sobre todo en estos últimos 4 o 5 años por parte de organizaciones europeas y por parte del Gobierno de España, en definir cómo se mide, lo que hay que medir y cuáles deberían ser los objetivos, ¿no? Y bueno, eso es un poco la idea, ¿no?, nuestra visión de cómo pasar de este compromiso que tenemos como sociedad, que creo sinceramente que ha calado y que todos somos partícipes de ello, a el reto de a un nivel municipal, ¿no?, enfocándolo a un nivel de ayuntamiento y a un nivel de administración pública, cuáles son los pasos, ¿no?, que deben abordar las administraciones públicas para poder
recorrer este camino, ¿no?, de la sostenibilidad y de medirse, ¿no?, este análisis de contexto, esta particularización, disponer de herramientas que permitan el seguimiento y ser capaz de comunicarlo, ¿no? Creemos que son los elementos imprescindibles. Y bueno, y nada más, muchas gracias otra vez por estar aquí y nada, pues seguiré con interés vuestras intervenciones. Tenemos algún minuto para preguntas. No sé si el público tiene alguna de los aquí presentes. Yo tengo una pregunta, aprovechando que te tengo aquí delante, Qué miedo, y que no tiene tanto que ver con lo que has estado comentando, pero en distintas mesas que hemos estado preparando se ha comentado, ¿no?, que es ¿la sostenibilidad puede ser rentable? Pues fíjate, ahora estamos hablando de estos mismos temas mucho con sector privado. Y en sector privado se nota mucho más. En sector privado, por ejemplo, ahora mismo hay fondos de inversión que miden como parámetro de riesgo de una empresa su compromiso con la sostenibilidad. Y si una empresa no tiene una política de sostenibilidad adecuada, lo graban con más porcentaje de interés. O sea, a nivel financiero, incluso a ese nivel tan frío financiero de medición de cómo es una empresa, la sostenibilidad está empezando a ser uno de los valores de ponderación, ¿no? Cuando antes, en unos años, no era. Todo esto, ¿no?, los análisis reputacionales, los análisis de compromiso, los análisis de seguimiento cada vez se hacen más. Y yo creo que a nivel municipal, lo he comentado antes, como ciudadanos cada vez demandamos más esto, ¿no? Si estamos hablando de rentabilidad política también fría como el puro voto, ¿no?, si un ciudadano percibe que su corporación municipal, que su ayuntamiento, las acciones que hace son buenas o las percibe como buenas o que van en pos de unos valores que él también tiene, yo creo que eso puede ser un elemento determinante o un elemento más para la valoración del voto, ¿no?, a final de legislatura. Yo creo que es rentable a todos los niveles, ¿no? Rentabilidad te la he puesto como elementos tan fríos, ¿no?, como un voto o un porcentaje, pero incluso en esos elementos yo creo que ha calado, ¿no? Y yo creo que es algo importante, ¿no?, que esto no es que sea rentable, es que es obligatorio. Es que si no penaliza, más que sea rentable. Vale.